Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Para ello tenemos de invitado al doctor Pedro Mendoza Arana, médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios en posgrado en Salud Integral en la Universidad de Harvard, Master of Science en la Universidad de Londres y consultor de programas internacionales. El día de hoy vamos a tocar el tema de líneas de investigación en educación médica. Por favor, doctor, vamos a darle inicio. Ya puede comenzar. Muchísimas gracias, Nicole, y muchas gracias al equipo organizador de esta reunión y a todos ustedes por su interés en el tema. Yo voy a tratar, no ofrezco certeza, tratar de hacer una presentación más o menos corta que más bien motive un poco la conversación y el diálogo sobre ese tema tan interesante. Si a pesar de que estoy tratando igual me paso de la hora, por favor, Nicole, con toda confianza, recurre a algún método expeditivo que me traiga al orden. Permítame, por favor, compartir mi presentación entonces. ¿Me confirma, por Perfecto, favor, que doctor, sí se puede divisar. se puede ver? ¿Sí? Sí. Gracias. Muy bien. Eh, Siempre cuando me invitan a hacer algún tipo de tema especial, digamos así, o sea, no una clase regular, me quedo siempre cavilando acerca de, como dijo el filósofo Gómez Bolaños, ¿qué me habrán querido decir? ¿Qué, qué podría compartir que resulte de interés para el público? Así que lo que les voy a compartir es un poquito mis reflexiones, mis propias experiencias, mis dudas, tratando de mostrarles qué se puede hacer, qué se ha hecho en algunas cosas en este tema de la educación médica. Antes de eso, quizá compartir brevemente qué significa eso de una línea de investigación. Em, yo me lo imagino más o menos de esta manera. La investigación es simplemente una extensión sistematizada de una pulsión del ser humano por tratar de entender el mundo que lo rodea. Eso se nos presenta desde muy pequeñitos. Entonces los bebitos empiezan siempre preguntándole a los papás, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto otro? O los niñitos pequeños. Y luego los ya de jóvenes y de adultos siempre andamos preguntándonos por qué, tratando de entender. En algunos, sin embargo, que tienen esa beta investigadora, esa vena investigadora, esas preguntas o esa ansia de entender se vuelve un motivador lo suficientemente potente como para llevarlo a dedicar al menos parte de su vida laboral o a veces toda su vida laboral a este tema de tratar de entender las cosas. Y, y ese tratar de entender, no sé si hay un micrófono que está prendido o es el eco. No, creo que no es el eco. Gracias. Entonces les decía, esas preguntas nos llevan a concatenarse. Y entonces una línea de investigación es simplemente eso, es una, son preguntas suscitadas por las respuestas anteriores. Entonces, yo he tenido la suerte de conversar con muchos investigadores porque parte de mi tema es investigar sobre la investigación. Y entonces he conocido gente que es así fascinante, porque te empiezan a contar su vida y dicen, sí, pues yo hice una pequeña investigación y cuando la terminé encontré tal cosa. Pero luego me pregunté, ¿y eso por qué será? Entonces ahí hizo otra investigación para tratar de responderse a esa segunda pregunta. Y cuando encontró la respuesta dijo, bueno, ¿y esto por qué será? Y así sucesivamente. Y un buen día simplemente resultan habiendo estructurado en su vida eso que llamamos una línea de investigación, que es como diría el poeta, un camino que se ha hecho al andar. Ahora bien, para aquellos que están interesados o que estamos interesados en la educación médica, valdría la pena hacer notar que la educación médica es simplemente una forma de educación. Si bien es cierto, nosotros a veces tendemos a pensar que somos muy especiales, eh, y en cierta forma lo somos, nosotros los médicos digo,
y los estudiantes de medicina en ese camino de formación, en cierta forma somos muy especiales, pero en cierta forma no. Y entonces la educación médica es simplemente una forma de educación y la investigación sobre la educación médica es una forma de investigación sobre los procesos educativos, que tiene bastante ya avanzado. Hay epistemología de la investigación educacional, hay metodología de la investigación educacional. Entonces, si uno quiere investigar en educación médica, es bueno familiarizarse con el tema más general de investigación educacional y entender que entonces la investigación en educación médica es uno de los elementos especializados dentro de la investigación educacional, igual que podría haber la investigación sobre la formación de los ingenieros o la investigación sobre la formación de los literatos o de los filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, habiendo hecho esa introducción generalizante, también es cierto que la investigación en educación médica tiene muchas cosas específicas que no se ven o no se ven en esa misma extensión en otros procesos educativos. Al punto que tenemos numerosas revistas especializadas. Para mí, la existencia de revistas especializadas es un signo de madurez en un área de investigación, porque llega al punto en el cual hay un volumen y un acervo metodológico suficiente como para sostener ya una o muchas revistas. En este caso, si ustedes se percatan, estas son revistas de las principales editoriales internacionales. Esta Medical Education, que es de Wiley, el Journal of Medical Education, este es de 6, si no me equivoco, el BMC también tiene Medical Education, y en español, el Viguera de España también tiene su revista de educación médica. Entonces, les decía, para mí ese es un signo de que, si bien es cierto, es parte de un contingente más amplio, tiene suficiente especificidad metodológica y de contenidos como para justificar un área. Y de hecho, hay maestrías en educación médica, hay formación de posgrado, en general en educación médica también. Ahora bien, entiendo que el grupo promotor de esta reunión es un grupo promotor esencialmente de pregrado, pero la educación médica sigue siendo formación a todo lo largo de la vida. Hay entonces y podemos investigar sobre la educación médica en el pregrado, pero también un campo muy vasto de investigación tiene que ver con la formación médica a nivel de la especialidad o de las especialidades. Y por supuesto también a nivel de las maestrías, y también a nivel de los doctorados, y también a nivel del postdoctorado o de la educación médica continua. Hay miles de preguntas interesantísimas para tratar de entender cada uno de estos procesos, ya sea de manera genérica, es decir, como formación médica en general, o de manera específica. Solo en el país tenemos ya casi 70 especialidades médicas. Entonces acá tendríamos 70 campos especializados. Podríamos investigar sobre la formación cardiológica, urológica, psiquiátrica y en fin, tanto como estudiamos la formación del médico cirujano. Y igualmente un campo todavía menos explorado es el de la formación de los posgrados académicos, la formación de las maestrías, la del doctorado, la formación de los investigadores. Es un campo delicioso, fascinante, porque a diferencia de la formación en contenidos académicos, haciendo cursos, y que tiene investigación sobre la metodología, sobre cómo se evalúa, etcétera, 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 en los cursos, cómo se enseñan los cursos, los investigadores no se forman así. Los investigadores hasta ahora se siguen formando en el viejo modelo maestro-pupilo, maestro-aprendiz. Y entonces aquel que le gusta la investigación, dependiendo de en qué quiere investigar o en qué lo atraiga a la investigación o qué oportunidad se le presente para investigar, resulta adscribiéndose
a un grupo, como me decía un amigo, todos pagamos piso lavando tubos, porque para quien le gusta la investigación de laboratorio, entonces trata de ingresar al grupo y al novicio le dicen, bueno, tú nuevo, no, tú novato, tarea, lavar tubitos, alimentar a las ratitas y esas cosas que nadie más quiere hacer y las hace aquel que quiere incorporarse, es parte de, digamos, de mostrar su temple para ser parte del grupo y así sucesivamente. Entonces, el campo formativo y el campo de investigación posible en educación médica realmente es inacabable. Ahora bien, yo quisiera solamente para tratar de darle un poco de forma al tema y guiarlos para aquellos que estén interesados, hacer notar lo siguiente. Muchas veces tendemos a pensar en la educación médica a este nivel, al nivel del aprendizaje de la medicina. Y, como ya he puesto en el gráfico anterior, ese aprendizaje puede ser a nivel de pregrado, segunda especialidad, maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Pero no solamente en la investigación sobre el aprendizaje se agota la investigación en educación médica. Hay todo otro conjunto de elementos importantísimos que le vamos a llamar el contexto educativo, las condiciones para la enseñanza. Por ejemplo, los laboratorios, los simuladores. Ahora hay montones de investigación acerca de simulación, por ejemplo, que es un poco la tecnología nueva que nos lleva a la medicina. En qué situaciones es posible, en qué situaciones no es posible, cuándo es mejor, cuándo no lo es, cómo influyen los reglamentos para la educación, cuál es la repercusión que tienen determinadas condiciones o disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza. E inclusive podemos encontrar todavía investigación relacionada con la educación médica o parte de la investigación en educación médica a nivel ya no solamente del aprendizaje o de la enseñanza, es decir, a nivel todavía intrauniversitario, sino también a nivel ya suprauniversitario. Uno podría investigar, por ejemplo, procesos comparados. Cuando uno estudia sistemas de salud, por ejemplo, para hacer un símil, se estudian sistemas de diferentes países de manera comparada. Un estudio multicéntrico en el cual los centros son diferentes sistemas. De la misma manera, hay investigación que se hace en educación médica multicéntrica, multinacional. Entonces, comparando formaciones, ya sea completas o en aspectos muy específicos, entre diferentes países a nivel ya internacional o global. Entonces, hay todas esas perspectivas que se presentan cuando a uno le interesa ese tema de la educación médica. Por supuesto, esto no busca desorientarlos y decir, bueno, pero entonces, ¿qué investigo? ¿A dónde voy? Sino por el contrario, simplemente decirles que hay tanto que entonces empieza por lo que te sea más cercano. Esa es mi recomendación siempre. Para tesistas, investigadores, jóvenes, uno debe investigar lo que le es cotidiano, lo que tiene cerca. Y si ya uno es profesional, lo que hace todos los días. Allí es donde le van a ir surgiendo ese quehacer para ustedes, ese estudiar cotidiano, es lo que los lleva a plantearse las preguntas de investigación. Uno entonces no debe tratar de buscar la pregunta de investigación, digamos así, como la más etérea posible, sino al contrario, como la más cercana posible, porque es en esa cercanía que uno conoce más y por lo tanto puede aportar más en su análisis de la investigación. Para aquellos que están familiarizados con la medicina basada en evidencias, hay algo parecido cuando uno habla de las metodologías para educación médica. Y lo que se recomienda en esta reflexión que les comentaba acerca de en dónde investigo, por dónde empiezo, qué hago, es tratar de aprender a formular las preguntas. En investigación habitualmente esa es la parte más difícil. Yo cuando veo tesistas, por ejemplo,
ya me convencí que el problema de las tesis en el Perú no es un tema metodológico. No es metodológico. O sea, eso no se resuelve haciendo cursos de metodología de investigación o de metodología para las tesis. El problema de la investigación en el Perú es que no tenemos núcleos de personas que estén investigando, que estén preguntándose permanentemente cosas sobre temas a un nivel susceptible de ser respondido. Por eso hacía el símil con la medicina basada en evidencias. Las preguntas pico están estructuradas así. Son preguntas que se pueden responder, están bien formuladas, y entonces encontrar o formular una pregunta correcta ya es gran parte del camino. Entonces, hay diferentes métodos, eso no lo voy a tocar ahora, pero simplemente traí esta lámina para recordarles eso. La parte importante del tema es que la pregunta no sea tan general que simplemente su respuesta sea a su vez muy vaga, sino que nos pueda llevar a una respuesta concreta que resuelva un problema de conocimiento, un problema práctico, y que seguramente abra también una potencial línea de investigación para más adelante. Dado que uno tiende a investigar o a asimilar la educación médica con el aprendizaje de la medicina, entonces es útil este tipo de tablita, en la cual uno puede estratificar el aprendizaje en varios niveles, que van desde una de las más populares líneas de investigación en educación médica, que es la percepción del entrenamiento por los alumnos, ¿no? Entonces, hay artículos sobre receptividad, aceptabilidad de los alumnos, también de los profesores, hacia determinadas metodologías y que tienen sus épocas, ¿no? Sus modas. Cuando aparece la simulación, aceptabilidad de la simulación. Cuando aparece, qué sé yo, pues ahora el aprendizaje virtual, aceptabilidad del aprendizaje virtual y así sucesivamente. O cómo lo perciben. ¿Están contentos? ¿Sienten que aprenden? ¿Sienten que no aprenden? ¿Cómo se percibe esa capacitación por parte de los educandos? También se puede investigar, de hecho, hay muchos artículos sobre cambio de actitudes, sobre cambios en el conocimiento, deltas, ¿no? Con pre y post test, cosas de ese tipo, que lo que buscan es medir cambios de conocimiento. O si lo hacemos ya con lista de chequeo, se puede hacer también cambios de destreza procedimental, y así sucesivamente, hasta llegar a diseños más complejos, que buscan evaluar si ha habido cambios en la práctica profesional. Por ejemplo, en los hábitos de prescripción, en el llenado correcto de fichas, en la consejería de los pacientes. Y el santo grial, que es cambios en la condición del paciente. Ya mucho más complicado, porque la condición del paciente suele ser multifactorial y no depender solamente de la capacitación o de la educación a los médicos. Aún así, como ideal, es un nivel al cual también se aspira. Y hice un pequeño estudio en mi facultad viendo cómo se investigaba educación médica. Por supuesto, es solo una muestra. Puede estar sesgada, como todas las muestras, pero asumamos por un momento que es más o menos representativo. Lo que encontré, esto ya es del año 2010, era que las investigaciones en educación médica básicamente tenían diseños descriptivos. 2/3 partes prácticamente. La tercera parte restante ya era estudios de caso, ensayos, estudios cualitativos, uno que otro correlacional, solamente 5%, pero 2/3 descriptivos. Yo después de ese artículo he hecho también otros no publicados, yo también caigo en lo mismo que critico, que es publicar menos de lo que uno hace, pero he revisado, por ejemplo, los congresos de ASPEFAM, que de alguna manera concentran, digamos, a los que nos interesa la educación médica en el país y nuestros trabajos,
Y el patrón más o menos se repite, ¿eh? 2/3 son estudios descriptivos. ¿Y eso qué significa? Diría uno. Bueno, significa simplemente que no tenemos muchos recursos metodológicos en el país todavía. No es que no se pueda investigar diferente en educación médica. Miren, este es un estudio en Estados Unidos publicado en JAMA, ya en el año 2007, hace ya casi 15 años, de tendencias en metodologías que se usan para investigación en educación médica de pregrado. Y si se fijan acá, diseños de estudio. El primero, estudios randomizados. El segundo, pero por ahí cerquita, no randomizados, pero con controles concurrentes. Este tipo, lo que esto significa es simplemente eso. Es decir, es madurez en la capacidad investigativa de los grupos que están trabajando en este tema. Así de sencillo. Cuando nosotros hagamos el estudio o repitamos este estudio en nuestro país y encontremos que esto se ha invertido, es decir, que tenemos 1/3 de repente de descriptivos en las áreas nuevas en las cuales se esté explorando, y 2/3, ya sea cualitativos o correlacionales, randomizados, etcétera, entonces diremos, ya estamos en un espacio maduro. Pero ese espacio maduro toma tiempo en crecer, en desarrollarse, en fertilizarse. Y lo único que yo sugeriría a ese respecto es que para los que están interesados traten de formarse tanto en abordajes cuantitativos como en abordajes cualitativos. Yo siento, si me equivoco, por favor, háganmelo notar, yo feliz de aprender siempre, pero mi percepción por ahora es que en la mayor parte de facultades de medicina en el país sigue primando todavía una tendencia muy fuerte a que la investigación verdadera, la que vale la pena, la legítima, es la cuantitativa, donde se puede tener números y valores P menor de 0.005. Y que la cualitativa es una especie de sucedáneo. En realidad no es así. Lo que pasa es que la investigación cualitativa tiene otra forma, parte de otro paradigma de comprensión de la realidad. No busca medir, busca comprender. Requiere su entrenamiento y ahora la ventaja, a diferencia de años atrás, es que para que uno no le digan que no usa software y demás, también hay softwares cualitativos, hasta más difíciles de usar que los softwares cuantitativos, y entonces uno puede recurrir también al apoyo de la tecnología. Yo básicamente hacía cuantitativa hasta mi tesis doctoral. De mi tesis doctoral para acá, ya más bien hago básicamente cualitativas y de vez en cuando algo cuantitativo así para que no se me oxiden las neuronas del otro hemisferio. Estamos en una búsqueda como país por incrementar nuestra producción de investigación, nuestra producción científica. Tenemos un grupo de universidades que ya estamos más o menos, digamos, en ese camino, y un grupo muy grande que todavía no está en el camino, o que está un poquito más rezagado, y que requiere apoyo, o en todo caso más inversión, más recursos de diferentes tipos. Sin embargo, también creo que hay que ser justo en reconocer que inclusive el ranking nacional está bastante lejos de lo que sería la Copa del Mundo. Miren, por supuesto hay 1000 rankings. Yo no estoy ni recomendando este ranking en especial, ni ningún otro. Pero
Justamente por eso lo traigo, porque podría haber traído cualquier otro, y este es, digamos, un buen ejemplo también. Miren, en este de acá, las peruanas estamos del 395 para abajo, empezando por nuestra pontificia, con 28 puntos. Lejos de la UBA, por ejemplo, de Buenos Aires, con 68, es el doble prácticamente, o de la UNAM, con 58. Para hablar solamente de América Latina. Y si ya nos vamos al resto del mundo, ya mejor, ya no lo hago por protección de mi salud mental. No somos todavía universidades de investigación. ¿Queremos como país? Sí, creo que sí. Pero nos falta un mundo. Y eso significa simplemente que tenemos un gran desafío, muchachos. Tienen ustedes un gran desafío para poder avanzar de manera cualitativa, cuántica, y hacer el salto para poder aspirar a tener producción científica de alta calidad y de producción local. Creo que una de las cosas que nos afectan en ese camino es publicar. En el mismo estudio que les he mencionado hace unos minutos, eh, me puse a buscar qué cosas se había investigado en educación médica. Encontré en esa muestra 120 que les llamé unidades bibliográficas. De esas 120, solamente la cuarta parte había sido publicada, había llegado al formato artículo. Las tres cuartas partes, no. O habían sido resúmenes de congresos, o resúmenes de jornadas, o simplemente informes de investigación en algún archivo de la universidad. No se habían publicado. Cuando yo miro esto, digo, es cierto que nosotros podíamos investigar más, pero si solamente publicáramos todo lo que investigamos, ya podríamos triplicar o cuadruplicar nuestra producción científica. Bueno, quizá no todos estos ameriten publicación. Ya que sea la mitad, igualito, pues ya estaríamos duplicando o triplicando la producción científica. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces por qué no se hace? Pues, o sea, si es tan fácil. Bueno, la respuesta simple es que si no ha sucedido, es porque no es tan fácil como parece. Yo ya me convencí hace años, cuando publiqué esto, que una cosa son las competencias para investigar y hay investigadores extraordinarios que son muy malos publicando. No les gusta escribir. Y de hecho, décadas atrás no hacía falta. Ya la gente, los investigadores sentían que el lugar para, digamos, mostrar sus hallazgos eran los congresos. Y por eso se viajaba a los congresos, porque era el espacio donde uno podía mostrar lo que había hecho, ver lo que otros habían hecho, al margen de que se publicara o no se publicara. Y ese era el lugar de compartir avances, no el Internet, eran los congresos. Y entonces, como les digo, muchos investigadores calificadísimos como tales simplemente no publicaban. O publicaban mucho menos de lo que producían. Lo que nos suele pasar, y a mí también me pasa, o sea, yo me, me autocritico por ese tema, porque yo mismo también publico muchísimo menos de lo que investigo. ¿Por qué? Porque uno está que terminas la investigación y ya tienes que hacer la siguiente, o tienes otra más por aquí, otra más por allá. Entonces, este, si no tienes la obligación de publicar, un buen día dice, bueno, ya lo presenté en el Congreso, ya tengo acá mi póster, mi puntaje, ya, etcétera, etcétera, sigo para adelante.
o simplemente no hemos encontrado la forma de hacer realidad estas publicaciones. Entonces, mi primera conclusión es que son competencias diferentes. Hay gente que es muy buena investigando y muy mala publicando, y viceversa. Conozco también gente que ha investigado casi nada y ha publicado un montón. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo hace, no? Como dice la salsa, ¿y cómo lo hace? Esa salsa ya muy antigua para ustedes, ¿no? No ha salido todavía la versión modernizada. Pero hay. Yo les digo que hay. No, no voy a decir nombres ni nada para no este, ser impropio éticamente o incurrir en conductas impropias, pero sí hay. Hay gente que investiga mucho y no publica, y gente que investiga poco y publica mucho. Lo ideal, dice uno, debería ser un equilibrio, ¿no? Como siempre, el preciado equilibrio. Pero lo concreto, y esto es por la cual lo menciono, es que hay que desarrollar competencias en publicación, que es otro negocio. Y ahora más todavía. Es otro negocio, aprender a publicar. La gente que publica mucho ahora es gente que de repente no investiga mucho, pero que ya le agarró el hilito a la publicación. Y están pensando de esa manera. Es otra forma de pensar. El investigador tradicional pensaba en sus preguntas de investigación y punto. Si se publicaban o no, eso era secundario. Ahora, con todo el tema de los índices H y el Internet y toda la cosa, hay mucha gente que ha dejado ese chip y está en el chip, no, hay que publicar. Y publicar y publicar. Y entonces es otro tipo de chip, otras competencias. Y lo deseable, me decía un investigador que tiene un grupo muy productivo, es más bien hacer un grupo, pues, ya que no a todos nos gusta todo, hagamos un grupo de investigación en el cual algunos del grupo sean los metodólogos, los que investigan, los que ponen la línea, y otros del grupo sean los que les gusta la publicación. Y así, es un trato ganar-ganar. Cuando he avanzado un poquito más y he conversado o entrevistado, en todo caso, aunque una entrevista es una conversación finalmente, ¿no? He entrevistado a investigadores de alta producción. He encontrado tres elementos como los más importantes que explican esa alta producción. Y se los muestro a ustedes para que ustedes los incorporen como una buena práctica. Una primera es la dedicación. Parece simple, parece obvio, pero no es tan obvio, pues, muchachos. Investigar, como cualquier otra actividad humana, requiere dedicación. Y esto es algo que muy pocos le dan. Porque, inclusive siendo docentes universitarios, ¿no? Porque las propias condiciones de la universidad no ayudan. Ahora que estamos con este tema de querer incrementar el conocimiento científico en el país y la producción bibliográfica nacional, están apareciendo normas desde el CONCITEC que tratan de apoyar que se forme una cosa que llaman la carrera del investigador. Y entonces que el profesor investigador no debe dictar cursos para que se pueda dedicar a investigar. Eso es muy bonito como teoría. Ojalá la apliquen. Creo que en algunas universidades lo están aplicando. Por lo menos en San Marcos no lo estamos aplicando. Hay que decirlo así con todas sus letras. Yo soy profesor investigador, pero igualito me dicen, profesor, usted que investiga, qué bien, lo felicitamos, pero ¿sabe qué? Usted tiene que dictar estos cursos, acá está su horario, usted dicte. Y al rato que pueda, investigue. Y eso que yo ya soy, digamos, con canas y esas cosas. Pero a los jovencitos, peor, peor. Yo le dicen, no, usted está contratado para investigar, perdón, para dictar clases. Entonces, ahí hay un tema muy serio, y por eso les decía que cuando uno piensa en la educación médica y en la investigación en educación médica, no solamente se trata de la enseñanza-aprendizaje, incluyendo, por ejemplo, temas que tienen que ver con la investigación, pero enfocados como que, ¿cuál es el mejor método para enseñar metodología de investigación? Y por eso le decía, para mí el camino no está por ahí. Hay otro tipo de elementos que son las trabas para poder investigar, como estas, como el tema de investigación,
El tema de trabajo en equipo, lo que les decía, o sea, ser parte de equipos en los cuales nos complementemos en competencias y estén los que saben escribir, los que saben buscar dónde publicar, los que saben idiomas para hacer las traducciones, los que saben, y finalmente los que investigan, los que saben de la investigación. Y el networking. Esto, muchachos, es fundamental. La mayor parte de trabajos de alto impacto publicados por autores peruanos no son autores de, como diría en inglés, solo practice. No son solitarios. Publican como parte de redes internacionales. Y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de los más visibles. Bueno, eso solamente para decirles que sí, aparentemente, en los últimos años, a raíz de, acá está, por ejemplo, 2014, la nueva ley universitaria, con estos incentivos para ser profesor investigador. Acá están las normas que han salido también en este interín de Concitec, que dan ahora, digamos, estímulos especiales para la publicación y la investigación. Yo creo que eso está funcionando. Y el resultado es lo que se ve por acá, ¿no? Que poco a poco vamos despegando. Por supuesto, como les decía, estamos muy lejos todavía de las potencias latinoamericanas o europeas o norteamericanas, pero bueno, así se empieza, ¿no? Pasito a paso. Esto es lo que les decía. La investigación de impacto es investigación en redes colaborativas, no es investigación de grupos aislados o de investigadores aislados. Por lo tanto, muchachos, lo antes que puedan, incorpórense a una red internacional de investigación en el tema que les guste. Y van a ver cómo la propia red los va a ir llevando de la mano. Y van a publicar como parte de esa red. Eso ya está demostrado, investigado. No digo nada nuevo, solamente lo estoy haciendo notar. Ahora bien, sin embargo, si van a hacer eso, también tengan cuidado con algunos errores comunes. Dicen que uno tiene que compartir sus errores, ¿no? Por lo menos, ya que aciertos no hay muchos, por lo menos se pueden compartir los errores. Esa es una carta al editor. Por supuesto, las cartas tienen sus detractores y sus hinchas, ¿no? Entonces, yo no soy ni detractor ni hincha. Creo que tienen su lugar, que lamentablemente hacemos muy pocas cartas al editor en el país, pero que las cartas al editor no deben ser artículos, por lo menos es un punto de vista personal. Pero es cosa también de líneas editoriales. Hay revistas que sí aceptan cartas al editor como una especie de mini artículo o pre-mini artículo o algo así. Pero en realidad, la lógica histórica de las cartas al editor ha sido permitir el diálogo entre el investigador y su público. Entonces uno lee un artículo y si tiene una opinión a favor o en contra, hace una carta al editor. Entonces esta fue una de ese tipo. Leí un artículo y, y dije, no, acá hay algo que no está bien, y le escribí al editor, y la norma en esos casos es que la carta se publica junto además con la réplica de los autores. Entonces, les robo nomás un par de minutitos porque creo que vale la pena para el aprendizaje. Una de las áreas en las que yo investigo, dicen las malas lenguas, es en este asunto de la educación médica y de los recursos humanos. Entonces, este fue un artículo que se publicó sobre producción científica en recursos humanos en salud. Entonces, como un poco conocía el tema, me puse a leerlo con detenimiento y dije, pero acá faltan artículos. O sea, yo conozco artículos publicados en el periodo de revisión y aquí no están. Entonces, escribí, pero además antes de escribir me puse a buscar yo también, bueno, ¿y por qué no están? Y llegué a la conclusión siguiente. E intenté acuñar, pero un término acuñado en español nunca se hace famoso, así que ya me resigné a que esto no trascienda. Pero yo le he llamado el sesgo de búsqueda. ¿Qué significa? En una galaxia lejana, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo, cuando uno quería investigar, ¿qué es lo que hacía? Iba a la biblioteca, recogía una pila de revistas, se sentaba ahí,
con sus papelitos, y empezaba a buscar, a leer los resúmenes. El índice primero y luego los resúmenes. Y luego iba haciendo una pila más chiquita para llevarse a fotocopiar, o si era uno de esos índices, que también había antes, solamente índices, podía pedirlos al extranjero para que se los envíen alguna vez. Bueno, eso ya no se hace. ¿Cómo se hace ahora la búsqueda bibliográfica? Con su buscador de confianza. Agarran su buscador, colocan sus palabras clave, por supuesto llevan registro de su protocolo de búsqueda, y con eso ¡prum!, tienen su listado de producción. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la clave? La clave es la clave. La clave son las palabras clave. Muchas veces uno tiene la tendencia a poner como palabras clave las palabras que para uno resumen de la mejor manera su artículo. Eso es un error. Las palabras clave uno no las debe hacer pensando en qué cosa quiero decir. No. La palabra clave la tienen que pensar ustedes diciendo, ¿cómo hago para que me encuentren? Es como si ustedes dieran su dirección a la nicaragüense. Creo que me dijeron una vez que en Centroamérica, no sé si en Nicaragua o en El Salvador, daban direcciones que decían, este, la calle números, la calle que queda al costado del pozo, a 2 pasos del arbolito grande, o del árbol grande. Y los carteros de esa zona ya sabían, al lado del pozo, el arbolito grande, allá, y llegaban. Eso no se puede hacer, pues, ahora, y en esta forma de Internet. Ustedes tienen que poner cómo los van a buscar. ¿Y cómo los buscan? Con palabras del tesauro. Del MESH, del DEX, de donde quieran ustedes, o donde diga la revista. Ustedes tienen que encontrar. De repente la palabra no les gusta mucho. No importa, aguántense. Pero es una palabra que es la que van a usar cuando busquen. Por ejemplo, los artículos que, siendo de recursos humanos en salud, no habían sido ubicados, era por eso. Porque revisando las palabras clave, no habían puesto educación médica. Y una cosa es educación médica. Claro, para uno dice, bueno, pero sí, pues la educación médica es parte de la formación de recursos humanos en salud. Sí, pues, pero son dos palabras clave diferentes. Entonces, si en tu búsqueda pones solamente recursos humanos en salud, la educación médica no sale. Por lo tanto, muchachos, eviten ser desconocidos. Y para evitarlo, usen las palabras clave oficiales del tesauro o de los tesauros que ustedes recurran, de manera tal que eviten esto del sesgo de búsqueda. Con lo cual llegué a una tercera cuestión. Y es que yo dije, ajá, entonces el tema no solamente es tener competencias de investigación, ni siquiera tener competencias de publicación. O sea, cómo escribir, traducir, redactar. No solamente eso, ya no es suficiente. Ahora hay que saber cómo visibilizar, porque si no te encuentran los buscadores, simplemente no existes. Y entonces la visibilización es cómo uno aprende a gestionarse a sí mismo o a sus artículos o a su grupo de investigación en las bases de datos, en los buscadores y en los famosos índices H. Tratando de no solamente entonces, digamos, uno, resaltar o destacar o mostrar su producción o la de su universidad, sino también contribuir a esto que está buscando el país, que es que tengamos más universidades de investigación y con eso podamos aspirar a ser alguna vez parte de la OCDE y del mundo, digamos así, desarrollado. Lamentablemente estamos lejos. Pues miren, este es un mapa del mundo eh, con un sistema que hace un ajuste de la superficie terrestre a su aporte a la investigación. Entonces, ya saben ustedes quiénes son los que más producen, ¿no es cierto? Norteamérica, Europa y ahora pues las potencias asiáticas. Y acá anda Sudamérica. Y esto, gracias a Brasil, Argentina, que más o menos están más o menos, ¿no? Que si no fuera por eso, miren dónde estamos aquí en esta tripita literalmente marginal.
Les decía que hay los índices H. Ustedes deben conocerlos, yo no los voy a aburrir con el tema. eh, pero en todo caso, Hirsch tuvo una gran idea. Así se hace uno famoso, con ideas simples. Entonces, yo creo que lo principal que tiene el índice H de Hirsch es eso, es su simplicidad. Y entonces, ahora, una forma común de presentarse es a través de su índice H. Entonces, ya en su tarjeta, ¿no? Índice H tanto, ya con eso van ganando. Estos son algunos de los investigadores que le llaman en Shimago, que es otro de los rankings, el ranking de Shimago. Shimago se basa en los perfiles de Google Scholar. Por eso es bueno tener su perfil de Google Scholar. Tengan todos los perfiles que puedan, muchachos. Mira, tengan el de Google Scholar, el de Scopus, el que quieran, el CBCTI, saquen todos sus índices. Pero como les digo, cada uno tiene sus propios usos. Entonces, Shimago trabaja con Google Scholar. Estos son los que tienen índice H más de 100. ¿Se imaginan? A mí me resulta una cosa difícil de aprender con H intermedio. Me resulta difícil. Pero existe. Miren, este amigo Ronald Kessler, índice H 300. ¿Se imaginan? ¿Saben qué significa esto literalmente, no? Bueno, que de estas 428.559 citas que tiene el doctor Kessler, 300 de sus artículos tienen por lo menos 300 citaciones cada uno. Eso significa esto. 300. Yo antes tenía el sesgo de que, bueno, y es un sesgo que no es tampoco tan antojadizo, o sea, tiene sus razones. Era los físicos. Los físicos, por alguna razón, tienen índices H estratosféricos, astronómicos. Pero aquí hay bastantes que no son físicos, sino son colegas. Entonces, ¿y quién es este Kessler? Me puse a buscar. Bueno, Kessler es profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, encima en lo que yo publico. O sea, él es profesor de políticas de salud. Mi envidia, no sé si será sana, pero es grande. Lo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Joan Manson, también de Harvard, 294. ¿Quién es la doctora? Médico. También, ella es epidemióloga. Graham Condit, de Washington, igual. ¿Dónde fue? En la Facultad de Medicina de Washington. Máster en salud pública. Entonces, resulta que los principales publicadores en el mundo son colegas nuestros. Así que el guante está lanzado. En América Latina, este es uno de los colegas que tiene de los índices H más altos. Se llama José Rodríguez. Él sí es físico, siendo fiel a la tradición de los físicos de tener alta producción científica. Imagínense, este artículo tiene 7.720 citas. Una cosa así ya industrial. Pero, ¿qué les quiero decir de acá? No es que envidiemos a José Rodríguez, no es que le pongamos un cuetón en su carro, no, nada de eso. Sino que fíjense dónde publica. Dos cosas. Él, siendo profesor de la Universidad Andrés Bello, publica en inglés. Todos sus artículos son en inglés. Segundo, nunca publica solo. Siempre está como parte de alguna red. Tercero, tiene su revista favorita. Hay IEE Transactions. ¿Mm? Y tiene un índice de 94. Y para ir a los peruanos, bastante más abajo, pero también ahí, tenemos al profesor Gago, de la Católica, con 73, acá está. Físico, por supuesto. Segundo puesto, Ronald Woodman, físico. Tercer puesto, médico, por fin. El profesor Henry Gómez, del INEM. Ahora, resulta que Henry
Bueno, le digo Henry un poco por admiración, ¿no? No tengo el gusto de conocerlo. El profesor Gómez, en todo caso, para ser más respetuoso, es profesor de Cayetano, pero él no publica como Cayetano, él publica como INEN. ¿Y esto por qué es importante? Porque de acuerdo a la dirección verificada que le llama el perfil que ustedes hacen en Google Scholar, es que Shimago hace el ranking. Porque el ranking, claro, acá está la parte del nombre, pero con esto va sumando y luego saca su ranking de instituciones que investigan más. Dicho sea de paso, cuando uno lo ve por instituciones, los que más publican en el país no son universidades, son institutos. El Instituto Geofísico, el INEN, IMARPE, etcétera, etcétera, etcétera. Recién a partir del octavo lugar, séptimo lugar, que aparecemos las universidades. Siguiendo con Henry, no por ningún ánimo de stalker, sino simplemente para indagar buenas prácticas, la tríada del éxito. Publica en inglés, publica como parte de grupos. En muchos grupos, además, miren, él debe ser el autor. Acá está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Son artículos de grupos de 10, de 15. Entonces, él está por ahí en el grupo. Entonces, uno, inglés. Dos, parte de grupos internacionales. Y tres, bueno, tienen cada uno su revista favorita, ¿no? Él es oncólogo. Entonces, acá está en el Journal of Clinical Oncology, Journal of Clinical Oncology, Lancet, etc. Ah, acá está la lista. Traje uno nomás de muestra, ¿no? Lapatinib con trastuzumab para cáncer de mama temprano. Acá está, y acá está Henry Gómez, MD, del INEN, Perú. El profesor Carlos Cáceres, también de Cayetano, inglés, grupos, revista favorita. En el caso suyo, que investiga VIH, AIDS, ¿no? AIDS and Behavior, AIDS, etc. Acá hay un artículo que, digamos, como dicen, es la excepción que confirma la regla. O sea, un solo artículo que tiene ya del 2002 del solito. La mayor parte de los artículos más citados es parte de grupos. Parte de grupos. Entonces, muchachos, be part of a group. Pero, ya para terminar mi presentación, como ya ven, que yo siempre digo que voy a hablar poco. Eh, por lo tanto, yo estoy proponiendo ahora un novedoso índice que no se llama índice P de Pedro, como la H de Hirsch, sino el índice U de utilidad. ¿Cuál es mi preocupación ahora? Y es el tema en el cual ando perpetrando por ahí algún paper, como dicen los amigos. Me preocupa mucho, ya no solamente que se publique, está bien ya, o sea, logramos, armamos todo, se publicó, y de repente tiene citas, ya, fenomenal, índice H alto, muy bien. ¿Y, ¿y para qué sirve esa investigación? Yo diría, por ejemplo, que a mí me gustaría averiguar, no lo he hecho todavía, tengo algunas sospechas, no he hecho esa investigación aún, así que si alguien quiere hacerla, por favor, puede hacerla. Si además me avisa y la co-hacemos, mejor todavía. A mí me gustaría ver artículos, libros o tesis que sean citados en otros artículos, tesis, guías clínicas, normas técnicas, etc. O sea que además de contribuir al acervo científico global, sirva de algo en el país que nos dio nacer. Y esta es un poco mi conclusión. Porque si nosotros, los peruenses, si nosotros no nos leemos, pero no leemos no porque, esto es de un peruano, lo voy a leer, no por eso, sino si nosotros no nos leemos porque generamos piezas de conocimiento útiles para nosotros mismos, ¿quién nos va a leer? A mí,
Quien me enseñó esto así a la antigua, o sea, cachetadas, fue la triste experiencia siguiente. Yo hice mi maestría, creo que lo dijo Nicole, mm, en el LSH, en Londres, en planificación, en salud. Cuando yo me fui allá, ya había hecho aquí, en Perú, una diplomatura impartida por la OPS sobre planificación. Y se supone que yo ya sabía de planificación. Ya conocía a los autores, mi metodología, etcétera, ¿no? Pero resulta que allá no los conocía nadie. Nadie así con N mayúscula. Nadie. Ni siquiera los profesores que enseñaban eso. Como dicen los psiquiatras, jamais vu. Nunca he visto. Uno de los profesores que más se citaba aquí en Lima en esa época era Mario Testa, un sanitarista argentino. Eh, Mario Testa no tiene perfil de Google. Estos Mario Testa de acá son homónimos. Este es un Mario Testa de Salerno, en Italia, que por lo tanto no es él. Y este es otro Mario Testa que trabaja en algún railway, que tampoco es él. Entonces, él simplemente no tiene perfil en Google, ni siquiera eso. Otro de los profesores de peso en el tema, aquí en América Latina, es Mario Rovere. Mario Rovere no tiene perfil. Entonces yo decía, sí, pues lo que pasa es que estos son temas difíciles, o sea, a la gente no le gusta. Estos temas de salud pública, todo el mundo lo aburre. Mentiras. Ella es Lucy, fue mi tutora de tesis, índice de 75, y se dedica a este tema. Es más, contra mis reglas, escribe sola. Gilson, 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 o con alguien más, acá sola también Gilson. Y tiene artículos súper leídos, pero los escribe en inglés y en revistas de altísimo impacto, pues. Este es otro autor chileno, que sí tiene un índice H muy alto, es un biólogo chileno, Humberto Maturana, pero escribe en inglés. Maturana fue un biólogo que en el golpe militar de Allende, en los años 70, emigró del país y se fue a Harvard. Ese fue, bueno, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Él de Chile se fue a Harvard, en Harvard trabajó su teoría de la autopoiesis y se hizo famoso a nivel mundial. Creedme, distinguidos colegas, que si él hubiera creado esto en Chile y lo hubiera escrito en español, nadie le hubiera hecho caso. Y resulta pues que nosotros no nos leemos. Miren, Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer, ¿eh? Que tiene montones de trabajos de investigación nacionales, entre ellos los del profesor que mostramos en su ratio, Henry Gómez. Hay 32 citas en el Plan Nacional, ninguna cita nacional, ninguna. Norma técnica de salud para vigilar infecciones asociadas a la atención de salud. 12 citas, ninguna de una investigación nacional. Y eso, pues, muchachos, es realmente frustrante, doloroso, ¿no? Porque, claro, uno dice, bueno, yo soy científico, investigo, ya me cuesta publicar, pero logro publicar. Y después, ¿qué? Y entonces, si bien es cierto eso, todavía no he hecho esta investigación, por eso que le digo son solamente mis hipótesis de trabajo, pero quizás lo que significa esto es que las personas que hacen esto, o sea, las normas técnicas, no nos leen porque no hemos investigado en sus prioridades, en las prioridades de investigación. Bueno, chicos, eso de las prioridades de investigación es un tema que habría que investigar.
Y esa sería mi pregunta. ¿Cómo direccionar la investigación? ¿Dónde están las buenas prácticas? ¿Cómo se ha logrado hacer que la gente investigue? Porque los investigadores, distinguidos colegas o cuasi colegas, son de lo más díscolos. Como les digo, yo he entrevistado a muchísimos investigadores así de gran calado. Y les he hecho esta pregunta, solamente que no era parte de esta nueva investigación que quiero hacer ahora, sino fue por la otra investigación que estaba haciendo o las otras que estaba haciendo. Le digo, doctor, usted sabe que existen las prioridades de investigación, ¿no? Sí, 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 allá. ¿Y por qué no investiga algo de ahí? ¿Saben qué me contestó un colega? Creo que es el que mejor refleja el sentir de este grupo. Me miró así extrañado y me dijo, ¿y quién es el ministerio para decirme a mí lo que yo tengo que investigar? Si yo soy el investigador, si yo soy el que conoce este tema. Entonces, no es fácil eso de sacar, o sea, no es que porque salen las prioridades publicadas, entonces los investigadores van a decir, ah, fíjate, salió la nueva ley, como dijo Moisés. De hecho, se conocen, o sea, hay diversos foros en los cuales uno dice cuáles son las prioridades en educación médica. Pero a ver, contrastemos esto con las investigaciones que logremos localizar. Hay una tesis que justo localicé el otro día, bonita, sencilla, un poco en esta línea, hecha en San Agustín de Arequipa, comparando las tesis que hacían en San Agustín de Arequipa con las prioridades sanitarias, con las prioridades de investigación de Arequipa. Resultado, cero balas. No, no cero balas, pero digamos que era un porcentaje mínimo, menos de un tercio, que tenía que ver algo con las prioridades. Dos tercios, no. Entonces, no es tan sencillo direccionar, lo cual me lleva, como les digo, a que de alguna manera creo que encontrar este índice U nos ayudaría para poder entender, porque finalmente, si estamos hablando de modificar, encauzar, promover la investigación en educación médica, entonces lo primero que tenemos que hacer es comprender bien cómo se produce. Y yo siento que allí es donde todavía nos falta mucho. No lo entendemos. Pero hay una diferencia entre conocer el camino y caminarlo. Camínenlo, muchachos. Camínenlo. Gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Realmente es una excelente ponencia. Eh, Nuevamente, chicos, les quiero pedir, en caso tengan alguna duda o pregunta, puedan hacerlo por medio del chat. O también puede levantar su mano. Sí, Joel, tienes la palabra. Tienes que desmutearte. Dame un segundo. Ahora sí, creo que ya se puede. Gracias, Nicole. Buenas noches, doctor. Tenía una consulta al respecto de la investigación a nivel institucional que mencionó durante su presentación. Mi duda era, ¿qué tan importante, o en todo caso, qué tan común es hacer estudios de evaluación económica con respecto a las nuevas tecnologías que están saliendo en educación? Lo pregunto porque en el último Congreso Internacional de Educación Médica que organizó ASPEFAM, se hizo bastante hincapié con respecto a lo que era la educación médica basada en evidencia y en general a estas nuevas metodologías y tecnologías que no solo se estaban aplicando, sino también investigando. Había artículos al respecto. Eso me hace pensar, ¿no?, de que nosotros también, al igual que el sistema sanitario, en las universidades también tienen recursos limitados a veces. Entonces, me pregunto, ¿no?, qué tan importante o qué tan común es que se hagan justamente estudios que evalúen costo-utilidad, costo-beneficio, costo-efectividad de estas nuevas tecnologías para que las universidades decidan aplicarlas o no. ¿O no es un campo que se investiga mucho en educación médica? Es una pregunta muy bonita. Yo le agradezco mucho su interés, Joel. Yo lo veo de la siguiente manera. Por alguna razón,
a los profesionales de la salud, los temas económicos se nos hacen un mundo. Me imagino que tiene que ver con que nuestra formación en esos temas, en el pregrado, no es muy buena, o en general no existe. Ya, mm, de las mallas curriculares que conozco, de pregrado de medicina, no recuerdo ninguna que tenga un curso de economía de la salud, por ejemplo, en medicina humana. Sí, en otras carreras de la salud, pero no en medicina humana. La explicación que me han dado algunos colegas cuando hemos conversado estos temas es que nosotros nos falta tiempo, pues, porque los cursos clínicos necesitan todos los créditos posibles. Entonces, tener créditos de economía, como que no, eso ya los interesados lo harán en el posgrado, pues. Pero resulta que en el posgrado tampoco lo hacen. Entonces, en general no nos formamos en eso, lo cual es una pena, porque en realidad, una vez que uno se familiariza con esto, son técnicas bien sencillas, mucho más sencillas que los diseños epidemiológicos que nosotros sí los manejamos con cierta confianza porque nos forman en eso. Y serían bien útiles para eso que usted menciona, porque efectivamente, yo creo que tenemos un imperativo ético por ser eficientes, ya sea que estemos en entidades públicas o entidades privadas. Yo creo que es un error pensar que, bueno, como uno está en una entidad privada, entonces, bueno, que nadie se meta porque uno hace con su dinero lo que quiere. No es así. Finalmente estamos en el mismo país. Ser públicos o ser privados, digamos, es parte de cosas que se dan, pero no significa que entonces unos tengan que ser eficientes y equitativos y otros no, o unos tengan buenas prácticas y otros no. Y en esa lógica, mi punto de vista sería que sí, que nos haría mucho bien, y es muy sencillo además, poder aplicar costo-beneficio, como cualquiera de las metodologías de evaluación económica aplicada a investigación en educación médica, ya sea, por ejemplo, que va desde temas instruccionales, como por ejemplo, cuáles son las formas más eficientes de aprender algo, porque se puede hacer en menor tiempo, con menores errores, etcétera, hasta ya diseños un poco más complejos que puedan tener que ver con lugares, con escenarios de formación y con otro tipo de elementos del proceso formativo también. Pero sí, mi respuesta para hacerlo corto sería que sí, que creo que son herramientas valiosas que si no se están empleando, creo que es por ese sesgo que les he comentado, ¿no? Por un sesgo de desconocimiento, no porque no sean aplicables. Entendido, doctor. Muchas gracias. Porque yo. Perfecto, muchísimas gracias, Joel. No sé si alguna otra persona tendrá alguna pregunta, duda o comentario. Y bueno, nuevamente agradecer, ¿no?, a todos los presentes, que ha sido una excelente ponencia. La verdad que el tema fue muy innovador y sobre todo pues tocado por nuestros dos comités, ¿no?, de investigación y de educación médica. Pueden dejar sus dudas en el chat y también pueden mandar su manito. Sí, Fabricio, la palabra. Sí, bueno, había escrito lo de en el chat, pero como yo ya había justo dijo la duda, pensé que era importante hacerla mía. Ok, bueno, en los últimos años ha habido un incremento en las publicaciones acerca de técnicas basadas, o sea, técnicas de estudio basadas en la evidencia, sobre todo para, o sea, que se enfoquen más que todo en el cómo aprender en sí, para poder optimizar tanto el uso de recursos como también nuevas técnicas como el space repetition, el active recall, que también se han puesto bastante de moda en redes sociales estos últimos meses. Sin embargo, por más que, o sea, no hay muchas propuestas de cómo poder aplicar esto dentro de las facultades de medicina. No sé si usted conoce la razón de por qué o si siquiera se está pensando en poder direccionar parte de la investigación de educación médica en esta área, porque incluso hace poco nada más, me parece que fue hace 2 meses, se publicó un estudio donde comparaban, o sea, el, la nota del ENAM con el porcentaje, perdón, con el promedio ponderado que uno tiene en la carrera. Y o sea, eso es
un estudio que es bastante, o sea, básico y uno esperaría que para este punto ya debería haber mucha más información sobre eso, sobre todo porque esto es un tema que interesa a muchísimos estudiantes y muchísimos profesionales, pero es un área bastante olvidada. Sí, muchas gracias, Giovanni, por tu pregunta, tu reflexión. Para mí, por eso les hacía una de las primeras láminas donde ponía que un tema era la investigación acerca del proceso de aprendizaje, otra la de los contextos institucionales y otra todavía la de la regulación suprainstitucional. Uno de los elementos de caja negra, diríamos, en la educación médica es el elemento intermedio. Los dos elementos superiores, pero entre ambos me voy a concentrar en el intermedio ahora. Si ustedes revisan artículos, ya sea de los hechos en el país, pero también de los hechos fuera del país, hay un énfasis importante a trabajar como educación médica el elemento de aprendizaje. Desde cómo se enseña, cómo se evalúa, que también son preguntas así, o artículos bastante, digamos, frecuentes. Pero una cosa que no tenemos muy conocida, salvo porque uno resulta siendo autoridad o funcionario, en fin, directivo en alguna facultad, es cómo se dan los procesos de incorporación de innovaciones educativas dentro de un currículum. ¿Cómo se da el proceso de mejora curricular? ¿Qué es lo que tendría que suceder para que se pueda ir incorporando los resultados de la investigación en el proceso formativo? Ese tránsito no está caracterizado lo suficiente. Si lo vemos a nivel un poco de experiencia personal, diría que las estructuras curriculares son sumamente complicadas de modificar. Las facultades de medicina en general debemos estar entre las más tradicionales de todas las facultades. Y eso que ahí ya la universidad es bastante tradicional, entonces resultamos siendo los más tradicionales entre los tradicionales, el ala radical, aunque no lo decimos. Pero las estructuras formativas, los modelos curriculares que se aplican, tienen un peso histórico muy fuerte, con una presencia importante del efecto halo, de la presencia de, digamos, de las autoridades, ¿no? De los profesores más prestigiosos, que son los que resultan de alguna manera pautando y cautelando que esas cosas no sean tan fáciles de incorporar. Yo en mi práctica personal, por ejemplo, he optado por una salida bien pragmática. Ya no apuesto por los cambios curriculares. Hace mucho tiempo. Yo participé en mi primer seminario curricular en 1979, el año que ingresé a la universidad. Justo hubo un seminario curricular, querían un delegado de primer año, y yo estaba disponible, no sé, por alguien que no tenga nada que hacer en Mendoza, ya, que va al seminario. Y de ahí he participado en varios, primero como alumno, como representante de los estudiantes, y después como profesor. Mi experiencia personal es decepcionante. Es decir, las seminarios curriculares suelen ser luchas titánicas de grupos de profesores para lograr que su curso tenga un poco más de créditos a costa de algún otro curso que no salió muy bien parado en su presencia en el evento, y entonces su curso va siendo achicado. Eventualmente alguno lo convierte en electivo, que es un paso ya previo al exilio, y algún otro desaparece. Encontrar en qué momento del proceso alguien dice, bueno, pero muchachos, ¿saben qué? Las últimas publicaciones dicen que deberíamos enseñar esto de acá y además esta metodología, que es la que ha salido publicada, etcétera. Ese tipo de raciocinio no se ve en un taller curricular. Por eso le decía, yo he optado por una salida bien pragmática. Cuando quiero introducir mejoras en mis cursos, o sea, las introduzco en mi curso. Si yo soy jefe de curso, perfecto, no le cambio el nombre, mi curso se sigue llamando como siempre, pero digo, oye, mira, esto es interesante, vamos a meterlo lo metemos, le hacemos una clase, un taller, de alguna forma, y ya está. No nos hacemos problemas con el currículum.
o por lo menos yo no me lo hago. Y como yo después le envío mi sílabo propuesto al jefe de departamento, al director de la escuela, ellos no sé si se percatarán de las novedades, pero dicen, ah, ya, perfecto, aprobado, que sigan, háganlo. Ah, ya, muy bien, ya, yo tengo la aprobación, por si acaso, acá está firmado por el director de la escuela, entonces nadie me puede decir nada. Pero entonces a lo que voy es a que, ¿y qué significa eso entonces, desde el punto de vista de investigación de procesos sociales? Por eso le decía que necesitamos tanto el ángulo cuantitativo, digamos el hemisferio cuantitativo como el cualitativo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso entonces? Que tenemos que renunciar a los cambios curriculares, que ya las facultades no tienen remedio. Bueno, alguien podría pensar así. Pero como yo soy una persona resiliente y proactiva, prefiero pensar que lo que pasa es que no conocemos lo suficiente. ¿Cuál es el proceso por el cual se podría, de alguna manera racional, incorporar esos elementos? Por ejemplo, yo creo que ahí SUNEDU ha dado un buen paso. No solamente SUNEDU, CINEACE también. SUNEDU, como ustedes saben, es quien ahora nos da el licenciamiento y CINEACE es quien nos da la acreditación nacional. Tanto SUNEDU como CINEACE, y también las acreditadoras internacionales, casi todas, han introducido el llamado, la participación de los involucrados, los stakeholders. Prácticamente ya no hay ahora ninguna revisión, y ahora, poco a poco, porque eso es reciente, la ley universitaria es de 2014, recién se está aplicando ahora 2016, 2017, pero ahora ya es obligatorio que cuando se va a hacer un cambio curricular o una revisión curricular, no solamente se haga consultando a los profesores, sino que se introduzca y con actas, ¿eh? O sea, que se deje constancia, evidencias de que se ha conversado, consultado, recogido opinión de los egresados de la propia facultad y de interesados, de stakeholders, de representantes de la sociedad civil, de los empleadores, etc. Entonces, yo creo que eso es, por ejemplo, un pasito pequeño en el camino correcto. Porque una vez que eso vaya incorporándose y haciéndose ya una práctica permanente, puede tener un efecto de bola de billar bien interesante. Porque una cosa es, digamos, estar ahí a la defensiva pensando que el profesor de otro departamento viene a proponer, mire, tengo 5 minutos, ¿no, Nicole? O ya me vas a apagar la luz. Como profesor, cuando yo estudiaba anatomía, había un joven, pues un trabajador, que cuando ya uno se quería quedar hasta muy tarde, simplemente recurría al método definitivo de bajarte la palanca de la luz y ya todo el mundo se tenía que ir. Entonces, bueno, pero la anécdota es la siguiente. En uno de esos primeros curriculares, iba como delegado de un profesor de fisiología, que ya falleció, pero que era muy, muy temido además porque se jalaba media promoción. Entonces, este profesor traía una propuesta revolucionaria. Él decía, muchachos, ¿saben qué? ¿Por qué ustedes estudian 7 años? No, eso no hace falta. En Europa se estudia 6 años. Así que yo traía acá una propuesta de cómo ustedes pueden hacer su carrera en 6 años. Y los estudiantes, ah, sí, y a ver, profesor, ¿cómo es eso? Ah, fácil, decía él. Y era que a casi todos los cursos se le bajaba crédito. Entonces, anatomía, todos los cursos, menos a fisiología, ¿no? El único curso que aumentaba acreditaje era fisiología, o sea, su curso. Entonces, eso se ve mucho, lamentablemente. Yo lo veo ahora risueño y con eso que da la perspectiva y la anécdota, ¿no? Pero como les digo, yo creo que un paso en el sentido correcto es que dejemos de ver el cambio curricular como un espacio, como un coto cerrado de los profesores, sino que admitamos o incorporemos a los egresados, a los graduados, a los estudiantes, a los graduados y a personas de lo que ahora se ha dado en llamar sociedad civil, del Ministerio, de Salud, del CIS, de donde sea, de muchos espacios, para que alguien nos diga, ¿saben qué, profesores? ¿Y ustedes por qué no hacen esto de, de costo-efectividad? ¿Por qué no emplean tal tecnología? ¿Por qué no hacen prácticas aquí? ¿Por qué no hacen tantas cosas novedosas que seguramente se podrían incorporar si hubiera un poquito más? O por último ya, que haya una especie de creditaje libre.
que es una experiencia que también existe en otras facultades. O sea que el alumno, nosotros por ejemplo solemos tener un currículum bien rígido, bien rígido. El concepto de currículum flexible a nosotros nos parece algo así como, no nos parece, eso no funciona. Bueno, así es como somos nosotros, pero es porque así somos, pues, es cultura nacional. Eh, pero ya que no queremos tener currículum flexible, podríamos tener un margen de flexibilidad que permita que el alumno, por ejemplo, tenga ya de tus 300 créditos, ya pues, hazte 6 créditos libres. Elige qué cosa vas a estudiar. Y si eso se evalúa y se demuestra que sí funciona bien, que los alumnos no se dedican a estudiar, pues, no, qué sé yo, alguna cosa así banal, sino efectivamente diversifican su formación y la expanden, entonces, por ejemplo, para que sea una idea chiquita, yo una cosa que he hecho en el curso que dicto es, les digo a los muchachos, ya ¿saben qué? Nadie tiene por qué creerle a nosotros los profesores del curso. O sea, claro, nosotros tenemos nuestra posición, nuestros avances, nuestros retrocesos. Muchachos, 2 puntos de la nota final son por haber hecho un curso mock. El que ustedes quieran. Por supuesto, pertinente al curso, ¿no? Tampoco van a hacer cualquier cosa rara, pero si son cursos pertinentes al contenido general del curso, hagan lo que quieran. Y cuando yo evalúo después qué cursos hicieron los chicos, realmente son muy sabios eligiendo de qué manera enriquecen su formación en el tema. Entonces, yo creo que hay muchos espacios para poder introducir mejoras de tipo incremental y acumulando fuerzas para cuando haya un cambio más estructural. Ese sería mi comentario respecto de los cambios curriculares, mi estimado Fabricio. Gracias por su respuesta, doctor. Perfecto. Ahora sí, sigue Kenia. Tiene la palabra. Sí, doctor, buenas noches. De hecho, me gustó mucho lo que acaba de comentar con la flexibilidad de la malla curricular. No sé si usted nos podría dar con su experiencia de, no sé, supongo que habré leído bastantes mallas curriculares al respecto. ¿Cuál es la que se aproxima mejor a una que no sea tan tradicional y más evolutiva para aprender mejor? Mm, Mira, en las mallas curriculares hay hay modas, ese también es el otro tema. O sea, hay, digamos, tendencias, ¿no? Las tendencias de la época. En el caso de las mallas nacionales, lo que yo veo es lo siguiente. Hubo toda una tendencia en yo diría, hará unos, sí, 10 años quizá, por este tema de los currículos integrados, modulares, eh, que incluían la versión, por ejemplo, en ese momento también considerada novedosa, hace 10 o 15 años, de fusionar cursos, como por ejemplo, el ejemplo clásico que lo han hecho muchas facultades fue fusionar morfofisiología, o sea, anatomía con fisiología, etc. Lo que aparentemente ha resultado de ese tipo de generación de experiencias es que no se logró implementar. Algunos dicen que no se logró implementar plenamente ninguna. Pero lo que uno ve cuando va viendo mallas curriculares en general es un poco una vuelta a lo clásico. Es decir, de las mallas actuales, muchas de las que variaron han regresado al diseño tradicional. ¿Qué es diseño tradicional? Por ejemplo, diseño tradicional es el diseño en el cual tienes cursos, no módulos, sino cursos separados. En algunos casos ya hasta se han ido al otro lado, ya es ultra segmentados, como una manera de poder incorporar temas que no estaban en las mallas antiguas, pero que en lugar de meterlas en la malla antigua, lo que hacen es crearles un curso. Esta dinámica curricular es interesantísima, se podría investigar también, por supuesto, empezando con lo cualitativo para después irlo cuantificando, de qué estrategias se emplean en diferentes facultades para poder introducir cursos nuevos. ¿Y saben por qué? Porque
cada curso tiene un equipo docente. Entonces, cambiarle el curso a un equipo docente es complicadísimo, complicadísimo. Los docentes somos bien complicados. Yo también debo serlo. Así que mejor no hablo mucho. Como docente debo serlo. Habrá que preguntarle nomás a mis compañeros. Pero, por ejemplo, típicamente la mayor parte de facultades tiene cursos de clínica médica. A veces le llaman medicina 1, 2 y 3, o medicina interna 1, 2, o como quiera, o clínica médica. Diferentes denominaciones. En los últimos años, por ejemplo, dijeron varias facultades, pero ahora tenemos al adulto mayor. Entonces, ¿dónde va a estar el adulto mayor? Una forma obvia hubiera sido decir, bueno, pues, pero si está el curso de clínica médica, simplemente que haya allí un capítulo, etcétera, de adulto mayor. La mayor parte de facultades no han hecho eso. Y mi explicación, mi hipótesis explicativa, es porque es muy complicado decirle al grupo que ya tiene su curso armado, ¿saben qué, señores? Cambien. Es más fácil decir, no, vamos a crear el curso de geriatría. Entonces, cuando ustedes revisan las mallas, uno empieza a encontrar cursos que los temas nuevos, lo que hacen, en lugar de integrarlos o de modificar el espacio existente, es hacerles un campito, crear ese espacio propio. ¡Poc! Entonces ahí aparece geriatría, cosas de ese tipo, ¿no? Pero entonces le decía, ¿qué cosas he visto en los últimos años? Este tema de los cursos de integración fueron una oleada importante, de la cual muchas facultades han retrocedido y han llegado a la conclusión de que no, que en realidad no funcionaban tan bien. Así que se han ido regresando a la tradicional. Lo que pareciera que sí ha llegado para quedarse es la simulación, eh, que es también una cosa, ustedes quizá lo han visto en toda su formación, entonces no les parece tan novedoso, pero en verdad lo es. Si uno retrocede, digamos, no sé, 15 años en la formación médica en el Perú, o 20, no había simulación. Eh, Ahora ya hay, ahora más bien al revés. Ponte a buscar una facultad que no tenga, aunque sea un mini laboratorio de simulación. Ya casi es ahora es el estándar. Todos tienen su laboratorio de simulación. Y eso abre una serie de oportunidades también para ir diversificando la simulación, incorporar el tema de pacientes estandarizados, eh, que en realidad estaba previsto, como dijo el filósofo Gómez Bolaños, todo estaba fríamente calculado. El año 93, si no me equivoco, hicimos en ASPEFAM un taller con expertos de la FIMAR de Estados Unidos que asesoraron para poder crear el ENAM. Ya en esa época, nos decía Bill Burdick, que es quien vino por FIMAR, ustedes tienen que pasar todavía un buen tiempo aprendiendo a hacer exámenes de alto calado para poder llegar a lo que nosotros tenemos ahora. O sea, como diciendo, tratamos ustedes así, infracivilizados. Pero tenía razón, lamentablemente. No es grato escucharlo, pero tenía razón. Creo que se ha avanzado bastante con el ENAM. Creo que es un muy buen avance. Creo que por eso también otras facultades lo han incorporado a su rutina. Creo que se ha malinterpretado también y ha perdido un poco de su esencia original. Porque el ENAM lo que buscaba no era hacer un ranking, era ser un elemento de retroalimentación para que las facultades supieran en dónde eran sus áreas fuertes y débiles y reforzaran las débiles. Pero ese ángulo se olvidó, como suele pasar, y se quedó solamente el ángulo más visible, que era el ranking y quién está primero y quién está segundo y los avisos y las felicitaciones. Pero aún así creo que es una experiencia valiosa
porque nos saca del enclaustramiento que teníamos en las facultades. Creo que ese es uno de los grandes cambios de esta época reciente. Hasta los años 90, con la aparición del ENAM, la acreditación, etc., las facultades eran islas cerradas, totalmente. Nadie lo supervisaba, SUNEDU es muy reciente, y por lo tanto cada facultad hacía lo que su equipo docente consideraba conveniente y nadie le podía decir nada. Es más, nadie se enteraba tampoco, porque las facultades eran muy cerradas para que alguien de fuera venga. Lo que ha ido pasando en los últimos, como les digo, a raíz del ENAM ha sido un poco, y de las acreditaciones, ha sido un poco esta posibilidad de conocer diferentes experiencias, de apoyarnos mutuamente. Yo tuve la suerte de ser parte del equipo acreditador de CAFME, y eso me permitió conocer bastantes mallas curriculares, de visitar diferentes facultades, de ver procesos formativos diferentes, porque si no uno conoce solamente el de su facultad. Ahora tampoco conozco muchos, pero por lo menos conozco un poquito más que antes. Entonces, creo, como le digo, que esos son algunos de los cambios que se han dado. En nuestro país ninguna malla es flexible en medicina. En otros países sí. Para no irme muy lejos, Harvard lo que hace en su último cambio curricular es que ha creado simplemente menciones. Ya se fue al otro extremo de la flexibilidad. O sea, ¿tú quieres ser médico clínico o quieres ser médico investigador? O sea, clinical path, research path. Y ya. Entonces, cosas así para nosotros todavía son, pues, ya casi grosería. No se puede decir. Tenemos otro esquema mental. Pero sí hay una gran cosa, ¿no es cierto? Ya que hablábamos de la investigación, ¿qué más promover la investigación que crear eso, por ejemplo, una carrera de investigador, del saque? ¿Y saben por qué es importante lo del saque? Y con eso ya vi que Nicole me está mirando con cara rara. ¿Saben por qué es importante lo del saque? Miren, yo enseño en pregrado, en especialidad, en maestría y en doctorado. No en postdoctorado porque todavía no existe en el país. Ya cuando lo creen, enseñaré ahí. La edad promedio de mis alumnos de maestría, a ver, los alumnos de maestría típicamente tienen 10 años de ejercicio profesional, entre 10 y 15. O sea, digamos, si ustedes acaban, digamos, en promedio, a ver, ingresaron ya acaban a los 25, entonces más o menos a los 35 a 40 años están haciendo la maestría. Y de ahí, 10 años después, o sea, entre los 45 a los 50, hacen el doctorado. En otras palabras, se hace el doctorado en nuestro país ya prácticamente como diciendo, bueno, yo ya me voy a retirar, quiero retirarme como profesor principal o como autoridad o con mi doctorado, ya con eso cierro. Entonces ya no produzco como doctor. El modelo europeo y norteamericano también es que uno hace todito de frente. Sacas tu doctorado, tu PhD, aparte del MD, ahí nomás. En otras palabras, a los 30 años ya tienes tu doctorado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene? Ah, créanme, uno cambia de perspectiva. Tener un doctorado a los 30 años, cuando uno está, digamos, en la etapa de apogeo vital e intelectual, significa que uno en ese momento ya tiene todas las herramientas y las calificaciones para decir, ahora me dedico a investigar en esto. Por eso es que en Europa y en Estados Unidos el postdoc es tan importante. Los programas postdoctorales no son un premio para los ancianos, son un incentivo para los jóvenes que están empezando su carrera, ya tienen la calificación doctoral y se les apoya unos 3, 4, 5 años con fondos para que ponga su laboratorio, para que haga sus primeras investigaciones, hasta que logre grants y arranque su carrera de investigador.
Entonces arranca a los 30 y lo que ellos dicen, sus 10 años de principal producción, o sea, toda la década, de tal manera que hace sus publicaciones más importantes, sus hallazgos más fuertes, se posiciona y después ya se dedica, a partir de los 50 o de los 40 ya se dedica a formar a las nuevas generaciones. O sea, esas 2 décadas son de oro. Las 2 décadas después de la graduación son oro puro. Uno no lo siente en ese momento, porque lamentablemente tiene también otras preocupaciones, tiene que tener un trabajo, porque ya tiene que trabajar, ya no te dan propina, ya quiere tener tu familia, tienes otras preocupaciones. Pero desde el punto de vista de desarrollo profesional, esas décadas son oro puro. Uno puede, por supuesto, hacer su doctorado a los 50, no hay límite de edad, no lo puede hacer a los 80 años, a la edad que quiera, pero ya lo hace para otra cosa, pues. Uno hace su doctorado en esa etapa ya para filosofar, así como yo. Es filósofo. Reflexiono, trato de compartir con la gente, con las nuevas generaciones, buscar así, protégés, le llaman los norteamericanos, o sea, protegidos, gente que uno dice, este chico tiene pasta, ¿no? Vamos a apoyarlo para que siga en el grupo y siga las cosas que estamos haciendo. Eso es otra perspectiva. Entonces, a lo que voy es a que eso, por ejemplo, es un tema que nosotros en este proceso general como país no estamos todavía incorporando, y es cómo generamos las condiciones para que aquellos jóvenes como ustedes que les gusta la investigación efectivamente tengan las mayores condiciones para poder hacerlo lo más temprano, cuando están con más brío, con más creatividad también, cuando se le ocurren a uno ideas más irreverentes. Uno con la edad se vuelve un poco más tranquilo, más reverente, ¿no? Uno es más irreverente, más joven, eso ayuda. Entonces uno se plantea preguntas de investigación disruptivas, pues. Claro, siempre hay disruptivos ancianitos también, pero son pocos, ¿no? La mayoría de los ancianitos ya no son disruptivos. Creo que Nicole ya se fue. Doctor. Sí, claro. Escucho, José. No, yo quería saber, Nicole estaba con problemas de internet, le quería informar. Sí, está aquí. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido una excelente ponencia. Creo que aquí muchos necesitábamos, justo me están escribiendo un empujoncito, ¿no? Porque a veces el camino, no solo la investigación, sino también la medicina es bastante largo y no es como que alguien te esté dando un reward cada vez que haces algo bien, ¿no? Simplemente es seguir y seguir. Entonces, no sé si alguno tenga alguna duda, consulta adicional. Les voy a pedir, por favor, que vayan prendiendo sus cámaras para que podamos tomarnos una foto. Vamos a subirlas a nuestras redes sociales y también esta grabación la estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y van a encontrar pues el link en Instagram para que puedan escanear el QR. Así que, por Me ponen favor, like, por favor. está bien. Póngame like. Y en todo caso, Nicole tiene mi correo electrónico. Si alguno de ustedes tiene alguna cosa en la cual cree que lo puedo ayudar o confundir más, me pasa un correíto y por ahí cumpliremos esa función. No, sí, doctor, todo un gusto, de verdad. Es un honor poder estar con todo. Bueno, ahí están varios de mis equipos. También hay personas de varias sociedades, ¿no? Científicas, así que es súper bonito, ¿no? Que nos una esto, ¿no? Y ahora sí, chicos, creo que Giovanni va a tomar la foto a la cuenta de... ¿Nos avisa, Giovanni? Sí. A ver. Doy 5 segundos más para que prendan sus camaritas.